Muy buenas tardes para todos. De parte de todo el equipo de EMCO SA, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Para nosotros es un gusto enorme contar con su asistencia. Recuerden que para estar informados permanentemente sobre las novedades y también sobre las actividades de capacitación que realizamos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como EMCO SA. Nos encontrarán en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde podrás suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros eventos. Quiero contarles que por seguridad de la reunión, esta plataforma solo podrán enviar chat a los anfitriones y coanfitriones de esta conferencia, quienes estaremos transmitiendo sus inquietudes y preguntas. Recuerde que esta charla también se está presentando en vivo a través de nuestro Facebook Live. Como coanfitriones estaremos desde Facebook, Janet Villegas, bioingeniera del área de soporte de ENCO; Karen Gómez, fisioterapeuta y especialista de la línea respiratoria de ENCO SA; y en Zoom, quien les habla, Álvaro Álvarez, bioingeniero especialista de la línea respiratoria. El día de hoy estaremos hablando sobre ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué papel juega en el manejo del paciente con COVID-19? Para la cual nuestra ponente el día de hoy es Marcela Barahona, terapeuta respiratoria certificada, magíster en alta dirección de servicios educativos, especialista en docencia universitaria, con más de 20 años de experiencia en UCI y ventilación mecánica y especialista clínica para Colombia de EMCO SA. Sin más preámbulo, los dejo con nuestra anfitriona y bienvenidos. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo el día de hoy para que revisemos un tema bastante interesante y que sé que para muchos de ustedes es inquietante, como lo es para mí. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Muy bien. Bueno, el tema que trataremos el día de hoy es ventilación no invasiva y qué papel puede jugar ella en el manejo del paciente con COVID-19. Miremos por acá unas cifras primero acerca de este tema. Entonces, primero, como ustedes saben, hay muchas publicaciones hasta el momento sobre COVID-19, pero realmente no tenemos certeza real de cuáles son las cifras que nos pueden guiar, porque hay unas cifras muy diversas entre un país y otro, entre una población y otra. Sin embargo, vamos a tener unas referencias en las que nos dice que la falla hipoxémica se puede presentar aproximadamente en el 20% de los pacientes con COVID-19. El 14% requerirá de oxigenoterapia y un 5% aproximadamente requerirán de UCI y ventilación mecánica. Sin embargo, hay otros informes que revelan en China que el 4 al 13% de los pacientes con COVID recibieron ventilación no invasiva y 2.3 a un 12% recibieron ventilación mecánica invasiva. Pero otros estudios como este, que nos habla sobre 52 pacientes, nos dice que el 67% de estos pacientes desarrollaron SRA, 63% los manejaron con terapia de alto flujo, 42% lo manejaron con ventilación no invasiva y 56% los manejaron con ventilación invasiva. Entonces, como vemos, las cifras son bastante diferentes de una población a otra. Esto debemos tenerlo en cuenta. Otros estudios nos revelan estas cifras. Aquí tenemos 6 estudios diferentes que, aunque no son estudios con una población muy grande, sí vemos cómo hubo unidades de cuidado intensivo que utilizaron la estrategia no invasiva con ventilación a presión positiva entre un 5% y hasta un 55%. Como les digo, hay una gran diferencia entre población y otra. Sin embargo, si vamos a revisar fisiológicamente qué nos ofrece la ventilación no invasiva, podríamos resumirlo en este estudio. Este estudio es viejito, pero nos revela tres aspectos importantes
en la ventilación no invasiva. 1, cómo se comporta la oxigenación. 2, cómo se puede comportar el volumen corriente. Y 3, cómo se puede comportar el trabajo respiratorio. Entonces, si vemos el primer tenemos otro paciente, este paciente con presión de soporte de 10 y el mismo PIB de 10 versus PIB de 5 y presión soporte de 15. En este cuadro podemos observar que la principal ganancia en oxigenación se dio al aplicar nivel de PIB, más que aplicando presión de soporte. Es decir, el PIB es el que nos ofrece mejoría en la oxigenación. Cuando miramos en esos mismos 3 parámetros de programación, vemos que PAP solo mejora los volúmenes, pero la relación de soporte sí me mejoran esos volúmenes. En cuanto a la relación PTP o el índice de presión-tiempo, podemos que es un índice que me indica indirectamente cómo es el trabajo respiratorio. Vemos la relación que tiene la presión de soporte con la disminución del trabajo respiratorio. Quiere decir entonces hasta acá que en la ventilación pasiva tenemos una presión de soporte y tenemos un nivel de PIB, y cuando hablamos de PIB me puede mejorar la oxigenación, pero cuando hablamos de presión de soporte me puede ayudar a mejorar volúmenes corrientes y disminución del trabajo respiratorio. ¿Me escuchan bien o se está escuchando muy entrecortado? Se escucha un poco entrecortado, Marce. Si quieres, apaga la cámara a ver si mejora. Ok, voy a aquí. Voy a parar el video entonces para que me escuchen un poco mejor. A ver si así me escuchan un poco mejor. ¿Me escuchan? Sí, Marce. Ok, no vamos a transcribir eso. Bueno, entonces, en resumen, podríamos hacer este cuadro en el que tenemos un valor, una ventilación no invasiva que nos ofrece 3 parámetros: PIB, FiO2 y presión de soporte. El PIB me ayuda a mejorar la capacidad residual funcional, me mejora el reclutamiento alveolar, me disminuye las unidades de Schoen, y al disminuir las unidades de Schoen intrapulmonar me mejora la oxigenación. El reclutamiento me aumenta la compliance y me disminuye el trabajo respiratorio. Pero si hablamos de FiO2, la FiO2 que programamos me aumenta la presión inspirada de oxígeno, me disminuye la presión alveolar de oxígeno, me aumenta la presión alveolar de oxígeno, por lo tanto me aumenta la oxigenación del paciente. Y en cuanto a la presión de soporte, el ajustar una presión de soporte me ayuda a disminuir las resistencias del circuito y de la vía aérea, por lo tanto me puede aumentar el trabajo respiratorio. El aumento del volumen corriente, me disminuye la frecuencia respiratoria, y ambos, tanto aumento de volumen con disminución de frecuencia respiratoria, son signos de disminución de trabajo respiratorio. Y el aumentar ese volumen alveolar me va a ayudar a disminuir los niveles de CO2. Este aspecto fisiológico es muy importante, porque no se trata solamente de definir si se pone o no se pone en paciente con COVID. Lo que tenemos que entender es por qué sí se debe utilizar o por qué no se debe utilizar o en qué momento utilizarlo. Entonces, este cuadro es importantísimo, reconocer cuáles son los efectos fisiológicos de cada uno de los parámetros ventilatorios que programo. En este estudio podemos observar que los volúmenes corrientes que se obtienen en ventilación mecánica no invasiva son absolutamente difíciles de controlar, son difíciles de predecir, son difíciles de mantener. Entonces aquí vemos cómo unos pacientes en SRA que se llevaron a ventilación mecánica tienen unos valores de porcentaje de volúmenes corrientes
de estos pacientes en el que la mayoría de los pacientes de estos pacientes van a manejar volúmenes corrientes por encima de 10 mililitros por kilogramo de peso. Incluso por encima del 20% ya no estamos hablando de estrategias de protección pulmonar. Solo el 20-25% de estos pacientes lograron tener volúmenes dentro de los rangos que quisiéramos tener en ventilación mecánica como estrategia de protección pulmonar, de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Por encima de ese 20%, es decir, casi la mayoría de los pacientes presentan volúmenes que pueden llegar a más de 12 mililitros por kilogramo de peso. Este estudio demostró que realmente era muy difícil controlar los volúmenes y que además estaba considerado, había una relación importante entre los valores de volúmenes corrientes y el fallo de la ventilación no invasiva. Por otro lado, vemos entonces que en la hipoxemia leve y en la hipoxemia severa, los rangos de volúmenes corrientes aumentan en mililitros por kilogramo de peso y en la medida que aumentan, aumenta el fallo de la ventilación no invasiva. Lo que pudieron concluir en este estudio era que mantener volúmenes de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso fue realmente imposible, que un volumen corriente más alto se asoció de forma independiente con el fracaso de ventilación no invasiva, que los pacientes con PAFIs menores de 200 con un volumen promedio mayor de 9,5 mililitros por kilogramo de peso durante las primeras 4 horas predijo con precisión el fracaso de la ventilación no invasiva. Quiere decir entonces que cuando llevamos un paciente no invasiva, el hecho de mantener volúmenes corrientes altos por tiempos prolongados y tener unas fracciones, unos índices de oxigenación bajo conjuntamente, me puede favorecer el fracaso no invasivo, de acuerdo a lo que me dice. Pero ¿y si no tenemos cánula de alto flujo en la UCI? Entonces, ¿qué? Alto flujo la meto acá porque casi siempre relacionamos ventilación no invasiva y terapia de alto flujo. La terapia de alto flujo, por ser un mecanismo no invasivo, se asocia a la ventilación no invasiva, teniendo en cuenta que no es ventilación mecánica no invasiva, es un soporte de oxigenoterapia que se hace de manera no invasiva. Entonces dice que en adultos con COVID, la ira hipoxémica, si no se tiene disponible la cánula, es una indicación urgente de intubación y no es una indicación urgente de intubación endotraqueal. Se sugiere el ensayo con ventilación no invasiva con una monitorización estrecha por intervalos de tiempo corto. Si el paciente empeora su insuficiencia, realmente ese paciente debería considerarse para intubación. Y en los pacientes de COVID que reciben ventilación no invasiva o alto flujo se recomienda un control estrecho para el empeoramiento del estado respiratorio y llevarlo a una intubación temprana en un entorno controlado, o sea, una UCI. ¿Cuál es la efectividad que se ha evidenciado hasta ahorita de la ventilación no invasiva en ira hipoxémica? Bueno, hay que decir que se ha utilizado con frecuencia en pacientes con falla hipoxémica. Sin embargo, la tasa de fracaso es alta, va desde un 25 hasta un 59%. Y no todos los pacientes se benefician de su uso. La ventilación no invasiva se usó en pacientes con ira por gripe H1N1 con tasas de fracaso que oscilaron del 13% al 77%. ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? No lo sabemos, pero pueden haber unas hipótesis. Puede ser que no se utilicen los mismos equipos, que no se tenga la misma experiencia, que no se cuente con el mismo personal, que no se cuente con el mismo entrenamiento. Pueden haber muchos factores que afecten que afecten de manera directa, que sea exitoso o que haya fracaso en la terapia con ventilación no invasiva. Este otro estudio, que es un estudio internacional muy importante, en el que estudiaron el uso de la ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria con SRA. Esos pacientes, es un estudio grande, en el que hubo una población de 2.813 pacientes seleccionados, de los cuales 2.377 se manejaron de manera invasiva, o sea, un 84%, pero a pesar de ser un SRA,
el 15.5% fueron manejados de manera no invasiva, con ventilación no invasiva entre el primero y segundo día de iniciar su ventilación. ¿Qué tipo de pacientes ventilaron? Ventilaron pacientes con SRA leve, moderado y severo. Un SRA leve del 27%, moderado un 53% de los pacientes y un severo del 85%. Es decir, que no solamente lo dejaron para los pacientes con un SRA leve, metieron allí otros pacientes más complicados. ¿Y qué pasó? Pues que en estos pacientes en los que falló la terapia, la sobrevida fue muy baja. Es decir, que estos pacientes pudieron, no sabemos si pudieron haber sobrevivido con la otra terapia, pero el caso es que en esta terapia la sobrevida no fue muy alta y el fracaso sí lo fue. La correlación que entre mortalidad y PAFI fue la siguiente: si el paciente tenía PAFI menores de 150, había mayor mortalidad. Para los SRA leve, 2% fue el y 47%. Esto significa hasta aquí que seguramente los pacientes con un SRA leve se pueden ver más beneficiados que un paciente con un SRA moderado y severo. Esto también se relacionó con la mortalidad hospitalaria. El 16.1% de los pacientes con éxito de la ventilación invasiva murieron y el 45.4% de los pacientes que fracasaron a la no invasiva fallecieron. Entonces vemos que la mortalidad es bastante alta cuando fracasa la ventilación no invasiva. Casi la mitad de los pacientes tienen riesgo de fallecer. ¿Qué ventajas tenemos con la ventilación no invasiva frente a la ventilación mecánica invasiva? Pues indiscutiblemente tenemos muchas ventajas. Uno, el proceso de intubación en sí genera un riesgo como traumas dentales y orofaríngeos, arritmias, hipotensión, barotrauma, riesgo de contagio si lo exponemos en el caso de COVID-19, que es de pronto el temor más grande que se tiene frente a la intubación de estos pacientes, el riesgo del personal de UCI. Pérdidas del mecanismo de defensa. Hay menor colonización bacteriana, hay menor riesgo de neumonía asociada al ventilador, pero recordemos que la ventilación no invasiva no está exenta de neumonía asociada al ventilador. El retiro del tubo orotraqueal. Cuando se retira el tubo hay el riesgo de que ocurra hemoptisis, disfunción de cuerdas vocales o estenosis traqueal. Y el mantenimiento del nivel de conciencia. Cuando se tiene en ventilación mecánica no invasiva un paciente requiere menos sedación y menos relajación. Entonces, es comprensible creer o interpretar la ventilación no invasiva como una buena estrategia para el paciente si lo vemos desde el punto de vista de las ventajas que ofrece no invadir a un paciente y menos cuando se corre un alto riesgo de contagio durante el procedimiento y durante la extubación, porque no solamente está el proceso de intubar, sino también de extubar, o sea que tenemos un doble riesgo. Ahora, si tenemos en cuenta que si bien la evidencia nos ha mostrado que puede no servir para todo tipo de pacientes, que puede tener una tasa de mortalidad alta en los pacientes que no son candidatos idóneos para ella, debemos tener en cuenta cuáles podrían ser esos factores que me pueden indicar falla de esta ventilación invasiva en pacientes con ira aguda hipoxémica. Entonces, uno, paciente que tenga edad avanzada, SRA o neumonía como etiología de la falla respiratoria, SAPS mayores de 30, de 25, hipoxemia severa o ausencia de mejoría a la hora del inicio de la ventilación no invasiva. En este estudio, Antonelli saca estas conclusiones de factores de riesgo que pueden predecir que el paciente haga una falla o no sea exitosa la ventilación no invasiva. Entonces aquí vemos el cuadro en el que me muestra las variables que se tuvieron en cuenta y definitivamente, por ejemplo, en los pacientes que son mayores de 40 años, el porcentaje de fallo es mayor, ¿sí?
si el paciente tiene una etiología de la falla respiratoria, como el SRA o la neumonía, tiene un porcentaje mayor de falla, el 50%, ¿sí? Y si el paciente tiene índices de oxigenación por debajo de 146, es decir, por debajo de 150, también tiene un alto riesgo de que falle esta terapia. Entonces vemos cómo podemos observar en los pacientes que fallaron con la ventilación no invasiva, la relación PaO2-FiO2 a la hora fue una mejoría muy pequeña frente a la línea de base, y de allí para allá el paciente casi que tuvo una meseta, incluso hasta se redujo en el momento de la oxigenación, se redujo en el momento de retirar el soporte. Mientras que los pacientes con ventilación no invasiva exitosa mejoraron ostensiblemente su PAFI en la primera hora y de ahí para allá siguieron mejorando. Y esto indica que este paciente tiene una alta posibilidad de que no falle su ventilación no invasiva. Veamos el tipo de pacientes que incluyeron en este estudio. Entonces, fijémonos acá. Fijémonos que los pacientes que tuvieron mayor riesgo de fracaso, miremos los 5 últimos, estuvieron la neumonía, el SRA pulmonar, la neumonía adquirida en la comunidad, el SRA extrapulmonar y la fibrosis pulmonar. Fíjense en el porcentaje o la tasa de terapia fallida de esos pacientes por encima del 60 versus paciente con edema pulmonar cardiogénico y pacientes con contusión pulmonar que responden súper bien a la ventilación no invasiva. Sí, la tasa de fracaso es mucho menor que un paciente con SRA. Sin embargo, hay que tener en cuenta también algo, que si les fue muy mal a los pacientes con SRA y con neumonía y con fibrosis pulmonar, pues también hay que decir que los pacientes en los que se evitó la reintubación, los que se evitó la intubación, las tasas de mortalidad fueron mucho más bajas. Veamos la mortalidad del que requirió intubaciones del 59% y el que se evitó de un 5.3%. Las complicaciones fueron mucho menores en los que se evitó la intubación versus lo que requirió una intubación, un 75 a un 13%. Y la estancia en UCI fue menor, casi la mitad de los pacientes que se evitó la intubación versus lo que requirieron intubación. Entonces, esa es la balanza de que si llevamos un paciente a ventilación mecánica nos va a traer unas consecuencias y de igual manera puede aumentarse los porcentajes de mortalidad. Pero si no se intuba tampoco el paciente que debe ser intubado, también se aumenta la mortalidad. En este estudio se evaluaron unos parámetros a la cabecera del paciente para predecir el fallo de la ventilación no invasiva en pacientes hipoxémicos, en falla respiratoria hipoxémica. Evaluaron frecuencia cardíaca, acidosis, nivel de conciencia, oxigenación y frecuencia respiratoria. Este estudio lo hicieron en el 2017 y tuvo como objetivo desarrollar y validar una escala utilizando variables fácilmente obtenidas al lado de la cama para predecir el fracaso de la ventilación no invasiva en pacientes hipoxémicos. Esta es la escala que ellos tuvieron en cuenta. En esta escala tienen en cuenta frecuencia cardíaca, pH, Glasgow, saturación y frecuencia respiratoria. Según ellos, un puntaje mayor a 5 tiene mayor riesgo de fracaso de la ventilación no invasiva. Entonces, digamos que nosotros cuando estamos en la clínica, evidentemente todo el tiempo estamos evaluando estos parámetros, pero tenerlo en una escala que me da un puntaje y que ya hay una validación de ese puntaje para predecir el fracaso de la ventilación no invasiva podría ser una estrategia muy buena, porque podríamos ser un poco más objetivos a la hora de evaluar ese paciente y decidir si lo intubamos o no lo intubamos. Entonces, en esta tabla, evaluaron el puntaje HACOR
pero es el nombre con el que llamaron la tabla por las iniciales de cada una de las variables, y lo evaluaron a la hora, 12 horas, 24 y 48 horas. Ellos evidenciaron que la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo a la hora de llevarse el paciente a ventilación mecánica, si tenía un puntaje mayor de 5, tenía un alto riesgo de fracaso en ventilación no invasiva, ¿sí? Entonces es súper importante esta evaluación a la hora de llevarse el paciente a ventilación mecánica y tomar una decisión en ese tipo de pacientes de manera temprana, porque ya vimos que retrasar el tiempo de intubación aumenta el riesgo de mortalidad. Aquí vemos la escala, como cuando en la primera hora esta escala se reduce, hay mayor éxito de la terapia no invasiva versus cuando se aumenta, que casi que se mantiene. Incluso comenzar con una tasa de HACOR ya elevada podríamos intuir que no le va a ir muy bien a ese paciente. Sin embargo, uno le da la oportunidad y espera que este índice baje, pero si definitivamente no baja la primera hora, piense si ese paciente debe ser intubado mejor. Este estudio tuvo unas limitaciones, efectivamente, y las limitaciones fueron que, primero que todo, que no se admitieron pacientes y los pacientes con falla cardíaca fueron pocos y de embolismo, aunque pues sí hubo pacientes de falla cardíaca y sí hubo pacientes de embolismo, pero ya sabemos que la falla cardíaca o el edema pulmonar cardiogénico es una indicación de ventilación mecánica no invasiva. En cambio, la neumonía, por ejemplo, y el SRA, son patologías que son hipoxémicas, pero que no ha tenido una evidencia que nos demuestre que sea efectiva la terapia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener precaución cuando se utiliza esta escala en este grupo de pacientes. ¿Listo? En los pacientes de falla cardíaca y embolismo. Sin embargo, vuelvo y repito, el paciente que hace edema pulmonar cardiogénico les va muy bien. Conclusiones: los pacientes con una puntuación de HACOR mayor de 5 tenían un mayor riesgo, un alto riesgo de fracaso de la no invasiva. Y en pacientes de alto riesgo, la intubación temprana puede reducir la mortalidad hospitalaria. Y cuando hablamos de intubación temprana, es la evaluación a la hora y de toma de decisiones en la primera hora. Aquí vemos otro estudio en el que una publicación del doctor Gattinoni de este año, en el que nos propone esta tablita, que es el enfoque del tratamiento según el tiempo de la falla o de la insuficiencia para pacientes con CARTS, como le denomina él a pacientes con SRA y COVID-19. Él propone que en el primer estadio de la enfermedad, podríamos utilizar como herramienta la ventilación no invasiva y el CPAP y la cánula de alto flujo. ¿Por qué tenemos dos, digamos, CPAP no invasiva? Porque CPAP es CPAP, CPAP es PIP, es presión positiva. Y cuando él habla de no invasiva, es CPAP más presión de soporte, para que tengamos claro esta terminología. Ya decíamos que si bien el CPAP podría ser útil, la ventilación no invasiva tenía la gran desventaja de la variación frecuente y grande de los volúmenes corrientes. Entonces, aquí hay que tener precaución con ese aspecto. ¿Y qué pasa con la oxigenoterapia? Pues la oxigenoterapia es la primera herramienta que tenemos para manejo de estos pacientes cuando su saturación se baja del 90%. Si presenta ira hipoxémica a pesar de la oxigenoterapia convencional, realmente la recomendación que sigue es la terapia de alto flujo. Y en adultos con COVID, la ira hipoxémica se sugiere el alto flujo sobre la ventilación no invasiva en varios de los consensos y de las guías internacionales. Ahora, si hablamos de las guías
guías actuales, por ejemplo, de la AMSI, las actuales, están trabajando en la nueva guía, pero en las que hay de marzo, no hablan nada de la terapia de alto flujo y tampoco casi de la no invasiva. Vamos a ver qué pasa en esta actualización, que esperamos esto ya se incluya. Ustedes saben que el manejo del paciente con COVID-19 ha tenido cambios desde que salió y cada día hay una propuesta nueva. Entonces hay que tener unos aspectos en cuenta a la hora de conectar un paciente a ventilación no invasiva con COVID-19. Lo primero que tenemos que revisar es si tenemos alto flujo y deberíamos agotar primero esa posibilidad, si se tiene. Pero resulta que es que no todos tenemos la de alto flujo. Muchas instituciones no cuentan con ella. Entonces, debemos recurrir a la ventilación no invasiva. Para recurrir a ella debo revisar que tengamos el EPP completo, que tengamos un entrenamiento y experiencia. En Italia les fue muy mal en algunos centros con la ventilación no invasiva porque llevaron personas que no conocían el equipo o que no sabían de ventilación no invasiva y se les morían con la ventilación no invasiva. Entonces el entrenamiento y la experiencia es supremamente importante para poder tener mayor éxito en esta terapia. Si no se cuenta, reevalúe y reevalúe el equipo si van a poner en riesgo al paciente. El equipo de ventilación no invasivo, entonces hay opciones, podemos usar CPAP, CPAP con BiPAP o CPAP a 2 niveles, es decir, ventilación no invasiva, ventiladores propiamente no invasivas o ventiladores con módulo de ventilación no invasiva. Estoy hablando de efectividad, más no estoy hablando de riesgos en este momento. Estoy hablando de cómo podría funcionar fisiológicamente, pero evidentemente el riesgo de un equipo que tiene una rama abierta es mayor, aunque existen los filtros que pueden ayudar a controlar esta dispersión del virus. Lo que sí está claro es que no se debe utilizar un ventilador que no tenga módulo de ventilación mecánica no invasiva. Es decir, el ventilador viejito que ustedes tienen allá guardado, que no dice ventilación no invasiva, sino que ustedes lo ponen en modo espontáneo, muy seguramente ese paciente les va a fracasar. Y es más desgaste para el personal y es más desgaste para el paciente manejarlo en una modalidad que no es no invasiva de manera no invasiva. ¿Cuál es la diferencia? La compensación de fugas que me mejora la sincronía y el confort del paciente. Entonces, sí influye mucho en que sea exitoso o no la terapia. Utilizar la interfase correcta. Claro, los estudios son muy propositivos en el tema de la interfase con Helmet, pero resulta que ni en los países europeos lo tienen. Entonces, eso pues es una recomendación hasta absurda para nosotros. Pero sí utilizar una interfase correcta, la talla correcta, y si tenemos Total Face, sería lo ideal, utilizar una Total Face por encima o en primera línea antes que la oronasal, por el tema de fugas y por el tema de tolerancia de muchos pacientes. Utilizar los filtros correctos, el espacio adecuado para instalar la ventilación no invasiva, que debe ser un espacio preferiblemente, no voy a decir a presión negativa porque volvemos a lo mismo, a lo que se quisiera, pero en la mayoría no se cuenta. Entonces, si no tenemos un cuarto con presión negativa, tendremos que usarlo en un cuarto por lo menos bien aireado, con las puertas cerradas, las ventanas abiertas y con un distanciamiento de al menos 2 metros de otros pacientes y del personal. Monitoreo completo. El monitoreo completo puede incluir incluso cámaras en la habitación. Yo sé que en algunas instituciones están utilizando cuartos de hospitalización como UCI y esos cuartos son muy riesgosos porque no hay una vigilancia directa sobre el paciente. Por lo tanto, si se cierra la puerta y se abre la ventana, pues nadie se va a enterar que el paciente le está sucediendo algo en ventilación no invasiva. Entonces, tener algún tipo de monitoreo a través de cámaras sería ideal. Si no, en alguna parte en donde exista un monitoreo y un monitoreo de signos vitales no invasivos todo el tiempo. Y sobre todo preguntarnos si es el paciente correcto. Yo creo que esa es la primera pregunta que debemos hacer. Luego, ¿cuáles son los criterios para iniciar el soporte respiratorio en IRA secundario a COVID? Entonces tenemos unos criterios clínicos y unos criterios gasométricos. De los criterios clínicos tenemos disnea moderada grave,
trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios o movimiento abdominal parado. Taquipnea, frecuencia de mayores de 30, PAFIs menores de 200 o la necesidad de administrar una FiO2 superior al 40% para lograr saturaciones al menos de 92%. Y fallo ventilatorio agudo con pH menor de 7,35 y PCO mayor de 45, es decir, un paciente que tenga acidosis respiratoria. Aquí están los criterios. Puede cumplirse en todos o pueden cumplirse algunos de ellos solamente. El uso del soporte respiratorio no invasivo para el SARS y otras pandemias virales es controvertido, con una tasa de fracaso de la ventilación no invasiva de alrededor del 30%. Como les dije, en el H1N1 hasta el 77%, pero fíjense que en China el 5.1 de los pacientes necesitaron ventilación no invasiva, solamente un 2.3 ventilación invasiva y 0.5 ECMO. Vuelvo y les digo, son cifras que debemos tener en cuenta qué tipo de paciente fue que se ventiló. Vemos ventilación mecánica invasiva con COVID, el manejo de estos pacientes, la experiencia de 469 pacientes en los que vemos cómo se utilizó la ventilación no invasiva en pacientes epocosos, obviamente pues ancianos o de la tercera edad, en los que la ventilación no invasiva se utilizó en un porcentaje importante, si lo vemos, ventilación no invasiva en un porcentaje importante del 20% si lo comparamos con la ventilación invasiva de un 7%. Estos pacientes, por supuesto, que son unos pacientes candidatos, no por tener el COVID, sino por tener EPOC. Y un EPOC más COVID, pues definitivamente es un paciente ideal para ventilación no invasiva. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para iniciar la ventilación no invasiva? Patología paciente, eso es principalmente para de base. Según la ubicación del paciente, es diferente que tengamos un paciente en una sala de tránsito, un servicio de urgencias, en el que no se cuente con un aislamiento, pues no deberíamos colocar en esas circunstancias ni siquiera ventilación invasiva ni terapia de alto flujo, ninguna de las dos, porque se debe tener un aislamiento para este tipo de terapias. La posibilidad eventual de necesidad de procedimientos generadores de aerosol, por ejemplo, intubar el paciente de manera rápida y precisa, pues requerirá de una sala especial o de un personal que esté calificado. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos para yo decidir si es paciente candidato, si cumple con los criterios, pero si no tengo el lugar correcto para hacerlo y no cuento con el equipo de bioseguridad, pues no lo deberíamos hacer. Entonces debemos tener en cuenta 3 escenarios clínicos de acuerdo a las recomendaciones que hay actualmente de la Sociedad Europea Española. Entonces, el primer escenario es paciente con insuficiencia respiratoria de novo. Los pacientes con insuficiencia respiratoria de novo, es decir, hicieron COVID y el COVID lo llevó a falla respiratoria, pero ese paciente era sano, no tenía nada respiratorio al menos. Este paciente, la tasa de fracaso no invasiva es extremadamente alta. No es el tratamiento ideal, ni vamos a tener muchas expectativas con la ventilación no invasiva. Por el contrario, lo que nos dice la evidencia hasta el momento es que puede aumentar la mortalidad si se produce un retraso en el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, una ira hipoxémica de nuevo por COVID tal vez no nos vaya muy bien. Segundo lugar, la opción terapéutica inicial debería ser la terapia de alto flujo, no la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Por la forma en que actúa de manera fisiológica la terapia de alto flujo frente a la no invasiva. Como sabemos, la ventilación no invasiva puede producir volúmenes corrientes altos, descontrolados, que me lleven a una lesión pulmonar autoinfligida. Entonces, el riesgo es alto. Ahora, ellos dicen,
podría considerarse de manera particular en ciertos pacientes con este escenario de ira de novo. Uno, que tenga una PAFI mayor de 100, que me parece extremadamente baja esa posibilidad de PAFI, porque vimos en los estudios que coincidía el fracaso con PAFIs menores de 150. Tenerlo en 110 o 120 me parece súper riesgoso llevarlo a ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, son particularidades de cada paciente porque depende de la edad, depende de las comorbilidades, depende de la experticia, depende de muchas cosas, pero son consideraciones que se deben tener en cuenta. Ausencia de fallo multiorgánico, y es necesario un equipo experto con monitorización continua, por lo que se recomienda realizarlo en UCIs o cuidados especiales. Si se falla, se tenga la opción de una intubación precoz para evitar que este paciente se nos vaya a morir durante el procedimiento. Y nos recomiendan tener en cuenta el índice HACOR del que les hablé hace un rato. Si es mayor de 5 después de la primera hora, como lo recomendó el estudio en el que se validó iniciar la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Entonces, en este escenario no es recomendable. Sin embargo, si cumple alguno de estos y es decisión del clínico, evaluar a la primera hora el HACOR, si definitivamente intubo este paciente. Escenario 2, pacientes con fracaso hipoxémico u orden de no intubación o techo terapéutico en la ventilación no invasiva. También la primera recomendación es terapia de alto flujo antes que la no invasiva. ¿Qué recomendaciones hacen? PIB altas y presiones de soporte bajas. Recuerden que la presión de soporte efectivamente nos puede ayudar a lesionar el pulmón por volúmenes corrientes demasiado altos. Escenario 3, pacientes con exacerbación grave de POC, falla respiratorio hipercápnico y COVID. Este sería el paciente que sería el mejor candidato para la ventilación no invasiva en COVID-19. Porque ya sabemos, la evidencia nos lo ha demostrado en muchos estudios, que tener un paciente poco no invasiva disminuye mucho la tasa de intubación y la mortalidad. Entonces, este es el paciente candidato ideal para este tipo de terapia no invasiva. Aquí vemos entonces lo que nos proponen estas guías, que cuando el paciente con COVID haga insuficiencia respiratoria debemos asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de aislamiento, una habitación individual cerrada, si no tenemos habitación con presión negativa, el equipo de protección personal, monitoreo continuo. Debemos tener planeado todo lo que se va a hacer con el paciente, porque ese paciente va a estar en riesgo de intubación, o sea que siempre tenemos que pensar que ese paciente va a hacer falla respiratoria inminente y que va a requerir intubación. Y verifiquemos cuál de las estrategias el paciente es candidato en ese momento, teniendo en cuenta las recomendaciones que les hice durante la charla. Debemos hacer un seguimiento para identificar el fracaso precoz y proceder a intubación orotraqueal electiva. ¿Qué podemos concluir? Primero, que debemos seleccionar muy bien el paciente que vamos a llevar a ventilación no invasiva. Como siempre digo en mis charlas, en ventilación mecánica no deberíamos decir siempre, tampoco deberíamos decir nunca. Hay casos muy particulares y cada paciente se maneja como un caso particular, de manera individual y teniendo en cuenta todas las variables que les hablé hace un rato. Pero si bien ese paciente lo vamos a elegir para no invasiva, debemos evaluar el HACOR, el índice HACOR a la hora, al igual que los volúmenes corrientes. Si esos volúmenes corrientes están demasiado altos, seguramente no estamos beneficiando a ese paciente, sino que le estamos perjudicando porque le estamos ayudando a que se genere una lesión infligida. Los pacientes con EPOC y COVID-19 podrían ser los más beneficiados de la ventilación no invasiva. La programación en no invasiva debemos vigilar rigurosamente el volumen corriente más que la frecuencia respiratoria, teniendo claridad qué volumen corriente por kilogramo de peso moviliza. Voy a explicar esto otra vez, aunque parece que es muy
que es muy sencillo y que todo el mundo lo maneja, pero me he dado cuenta que no es así. ¿Cómo sé cuántos mililitros por kilogramo de peso está movilizando un paciente? Pues sencillo, el volumen corriente expirado que me muestra el ventilador lo divido en el peso corporal ideal y allí me va a dar los mililitros por kilogramo de peso que tiene el paciente. Listo, sencillo, volumen corriente expirado sobre el peso ideal del paciente y con eso sé a cuántos mililitros por kilogramo de peso está. Y por último, la terapia de alto flujo se recomienda en este tipo de pacientes como primera opción antes de la ventilación mecánica no invasiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no tenemos preguntas. Recuerde que para hacer sus preguntas nos la pueden hacer a los anfitriones y coanfitriones de esta charla y transmitiremos sus inquietudes a Marcela. Ninguna pregunta. Me preocupa cuando no hacen preguntas. Solo hay un comentario de Lisette Mamián, dice, en cuanto al espacio adecuado para su implementación, imagino que la terapia de alto flujo en muchas UCI no contamos con los cubículos adecuados con presión negativa para el control y la propagación y dispersión de partículas. Ajá. Bueno, sí, ese es el problema que tienen en muchas instituciones, pero por salvar una vida no podemos arriesgar las otras. Si no se cuenta con este espacio, no se debería utilizar. Es como que yo quiero utilizarlo, pero tengo mascarilla y no la use. Poner en riesgo el resto de personal, porque es que no solamente es la terapeuta y no solamente es el médico, está el personal de aseo, está el personal que lleva el alimento, bueno, transita mucha gente en las unidades o en cualquier servicio que no sea unidad de cuidados intensivos y el riesgo es que estas personas se pueden contagiar también. Entonces, sí se debe garantizar un espacio, sea la sala de reanimación, sea una habitación en el que se garantizan al menos 2 metros de manera aislada de otros pacientes. Eso sí es bastante importante. Sabemos que poder tener presión negativa es muy complicado, eso no se logra, pero sí es importante al menos el distanciamiento del paciente con el resto del personal y el resto de pacientes. Marce, tengo aquí una pregunta de parte de Daniel Vallejo. ¿Cuáles serían los parámetros de inicio y PIP y presión soporte y FIO2 en la ventilación no invasiva? Muy buena pregunta y tenía esa diapositiva, ¿verdad que lo dices? No sé qué pasó con esa diapositiva. La tenía allí. Una excelente pregunta porque estábamos hablando de los riesgos que tiene el paciente en ventilación no invasiva con respecto a los volúmenes corrientes. Entonces, partiendo de ese hecho, podríamos hablar primero que los niveles de PIP tienen que empezar por niveles de PIP bajos, por varias razones. Uno, porque se supone que cuando el paciente está en ventilación no invasiva o se lleva a ventilación mecánica no invasiva con COVID, es porque está todavía en la fase L, ¿sí? Es decir, que el paciente no tiene problemas de distensibilidad, no tiene problemas de un pulmón encharcado, entonces no necesita reclutarse, entonces este pulmón no requeriría niveles de PIP altos. Primera razón. Segunda razón, si iniciamos con niveles de PIP altos, sea COVID o no sea COVID, no va a haber buena tolerancia de la terapia, el paciente no va a tener buena tolerancia a la terapia. Y 3, porque cuando utilizamos niveles de PIP más altos generamos más fugas en la interfase, entonces no se recomienda. Y en cuanto a la presión de soporte, debe ser la presión de soporte mínima. Y aquí quiero hacer una salvedad. Hay presiones de soporte que inician desde 0 y hay presiones de soporte que inician desde el nivel de PIP. Y esto es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo yo programar 6 centímetros de agua de presión de soporte sobre el nivel de PIP que 6 centímetros de agua partiendo desde 0.
¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un PIB de 5 y le programo una presión de soporte de 6 y es por encima del PIB, pues la presión total será 11. Pero si son 6, partiendo de 0, la presión total será 6. O sea que le estamos dando 1 centímetro de agua de presión de soporte por encima del nivel de PIB. Entonces, primero tenemos que tener claro en nuestro equipo cómo funciona esa presión de soporte. Después de tenerlo claro, manejar las presiones de soporte más bajas posibles. Nosotros nos llevamos por la frecuencia respiratoria obtenida. Y aquí nos tenemos que guiar son entonces usted manejar presiones de soporte tan bajas que incluso podrían llegar a ser de 2, 3 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que el paciente no reciba volúmenes corrientes tan altos que me lesionen el pulmón. Que le manejar de 8, 9 máximo mililitros por kilogramo de peso, no más de eso. Entonces empiecen con lo más bajo posible, si es necesario 3, 4 centímetros solamente por encima del nivel de PIB y con eso logra los volúmenes dentro de los rangos, genial, no subirlo. De hecho, les hablaba del CPAP solo que no tiene presión de soporte, que podría llegar a funcionar un poco mejor desde el punto de vista de proteger el pulmón de volúmenes exagerados. Gracias por la pregunta. Me complementaste una diapositiva que acabo de recordar que se me embolató en la presentación. No sé qué pasó. Marce, igual, ¿Qué otra pregunta Daniel también nos pregunta que cuáles serían los parámetros de inicio para el retiro de la cánula nasal de alto flujo. No, la charla no es de cánula de alto flujo. De esa charla la tendremos más adelante. Sin embargo, una cánula de alto flujo se retira generalmente cuando está por debajo de 30 litros por minuto su flujo y el paciente tiene pues mejoría en cuanto a frecuencia respiratoria y mecánica de disnea. No hay un protocolo estandarizado, simplemente que ya tenga flujos tan bajos, 30, 20 litros por minuto y tenga FiO2 por debajo de 40%. ¿Puede permitir incrementar niveles de PIB y presión soporte FiO2 en la ventilación no invasiva? No entendí la pregunta. Pues como hasta qué parámetros se puede incrementar los niveles de PIB. Ah, ok. No, estos pacientes, como les digo, si lo tenemos en no invasiva, es porque seguramente ese paciente todavía no está en un fenotipo H, sino en un fenotipo L. Por lo tanto, estos pacientes no tienen alteración de la compliance pulmonar porque el problema de ellos no es que tenga unidades alveolares colapsadas, ese no es el problema. El problema de ellos es vascular, pulmonar. No hay una compensación vascular de vasoconstricción ante la hipoxemia. Entonces, no hay razón para requerir niveles de PIB alto. Por el contrario, si tú utilizas niveles de PIB muy altos, vas a generar más espacio muerto porque vas a comprimir las unidades capilares por sobredistinción alveolar y producir más lesión. Entonces, no se debe utilizar niveles de PIB alto. En esos pacientes deben necesitar PIB de 4, 5, 6 centímetros de agua, máximo 8. Máximo 8. 10 ya no sería un paciente para ventilación no invasiva en este caso. Y además, por lo que les decía, el riesgo de generar más fugas por presiones excesivas e intolerancia por parte del paciente. Marce, bueno, nos pregunta María Fernanda Jaramillo y también hay una inquietud por parte, bueno, aquí no dice Huawei 5, y es que en la presentación que estabas haciendo, cuando hablabas de volumen corriente expirado y peso predicho, como que no se entendió bien. No escucho. Que, o sea, dentro, cuando estabas haciendo la presentación, hubo como una interferencia y las personas están preguntando sobre la fórmula o pues cuando estabas hablando del volumen corriente expirado y peso predicho, si les puedes repetir y recordar Escucho, la Álvaro. fórmula. ¿Me escuchas bien? Bien. Marce, ¿me escuchas? Porque yo sí le escucho bien a Álvaro. Tenemos qué pena con ustedes, hemos tenido un poquito de problemas con el internet.
Marce. Vamos a esperar un momento que Marcela ya se está volviendo a conectar y ya continuamos con las preguntas. Ya está Marcela conectándose. Hola, buenas tardes. Hola Volví. Marce. Bueno, te estaba comentando que tuvimos cuando estabas haciendo la presentación, también tuvimos como una interferencia en la parte que estabas hablando del volumen corriente expirado y peso predicho. Entonces, varias personas nos han preguntado que si les puedes repetir otra vez esa parte de esa formulita que no les quedó claro. ¿Me repites la pregunta, Álvaro? No, no te No, escuché. Qué es pena. que, o sea, tuvimos como Ya, inconvenientes en la parte cuando explicabas lo del volumen corriente expirado y peso predicho. Entonces, que si por favor les ajá. puedes recordar la fórmula del volumen corriente. Ah, por supuesto que sí. La fórmula del volumen corriente que está manejando, para saber a cuántos mililitros por kilogramo de peso está manejando de volumen el paciente, lo que debemos hacer es tomar el volumen corriente exhalado que nos muestra el monitor del ventilador y ese volumen corriente dividirlo en el peso corporal ideal del paciente que ustedes debieron haber calculado previamente en el paciente. Entonces, por ejemplo, el volumen corriente exhalado son 500 mililitros, por ejemplo. Y el peso corporal ideal, y el peso corporal ideal de mi paciente, ojo, corporal ideal, peso real, sino el peso corporal ideal de mi paciente, por ejemplo, son 70 kilogramos, está manejando 7.1 mililitros por kilogramo de peso. O sea que estaría dentro de los rangos de protección pulmonar. Pero si ese paciente de 70 kilogramos está manejando un volumen de 850 mililitros, lo divido por 70 kilos, me da 12.1 mililitros. O sea, me da 12.1. Entonces sé que está manejando 12.1 mililitros por kilogramo de peso. Es un volumen extremadamente alto que según los estudios que revisamos, aumenta el riesgo de fallo de la ventilación no invasiva. Es un factor de riesgo para fallo de la ventilación no invasiva, o es un predictor, más bien, es un predictor de fallo de la ventilación no invasiva, y además me puede estar generando SILI, es decir, lesión pulmonar autoinfligida. Eso es súper importante monitorizarlo de manera constante. Repito, si requieren presiones de soporte mínimas, es casi de cero, utilícenlas. Evalúen a la primera hora, evalúen el HACOR. Si en una hora el HACOR está por encima de 5, decidan intubación programada para ese paciente. Marcela, otra pregunta asociada pues a las cánulas, pero creo que es fácil. Dice que
el usar cánulas de alto flujo en pacientes COVID, ¿no hay aumento de aerosoles? Es como una pregunta, claro, que si hay aumento o no de aerosoles. Sí, al igual que, claro, claro, en la terapia de alto flujo, al igual que en la ventilación no invasiva, ambos son generadores de aerosoles. Los estudios son bastante contradictorios. Unos dicen que genera más aerosol incluso la ventilación no invasiva por encima de la terapia de alto flujo. Otros dicen que es la misma, la distancia que se puede alcanzar de aerosol es la misma. No hay unos valores muy exactos. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que es un procedimiento de alto riesgo de generación de aerosol y de contagio. Por eso la importancia de hacerlo en un sitio que cumpla el aislamiento para el paciente y que el personal que atiende tenga todo el equipo de bioseguridad requerido, absolutamente completo, y un monitoreo constante. Entonces, sí, claro que sí se va. Por eso, para la terapia de alto flujo, se recomienda por encima de la cánula utilizar una mascarilla quirúrgica para evitar, para reducir esa aerosolización. Bueno, Jenny Bejarano nos pregunta, en pacientes con antecedentes de restricciones extrapulmonares, como los neuromusculares, ¿se recomienda el uso de la ventilación mecánica no invasiva en casos de COVID-19? Pues es una pregunta difícil de contestar a la luz de la evidencia de lo que se tiene hasta ahorita en COVID-19. Pues digamos que dentro del consenso que hay de europeo para el uso de la ventilación mecánica no invasiva en general, no es la indicación. Entonces, no creería yo que sería la indicación en un paciente con COVID-19. Sería, consideraría yo que sería otro factor de riesgo para que sea fallido. Bueno, Ángela Yalesca nos pregunta, eh, ¿cuál es el tiempo prudente para esperar los resultados con TAF-CN y cuáles serían las principales variables a evaluar? El TAC, bueno, estamos hablando de ventilación no invasiva. No sé si me preguntas, Ángela, sobre el TAC después de utilizar la no invasiva o qué relación me repites la pregunta, de pronto fue que no la entendí bien, Álvaro. No, así como o sea, solamente habla sobre la espera de los resultados de TAF y cuáles serían las principales variables a evaluar. Bueno, pues si se tiene la opción de TAC, lo ideal sí es tomar ese TAC en las primeras horas que... Marce, es TAFCN. Ah, ya, terapia de alto flujo, terapia con cánula de alto flujo. Pensé que era TAC de tórax. Eh, entonces, no, vuelven a repetir la pregunta, Álvaro, por favor. Pues que quiere saber cuál es el tiempo prudente para esperar resultados con la terapia de alto flujo y cuáles serían las Ah, ok. variables. Listo, ya entendí la pregunta. Bueno, la terapia de alto flujo, al igual que la ventilación no invasiva, los tiempos que se espera para obtener resultados son cortos. De hecho, en la terapia de alto flujo convencional, uno espera resultados en los primeros 15 o 20 minutos en términos de frecuencia respiratoria y sensación de disnea. Sin embargo, se esperaría 1 hora o 2 horas. ¿Qué debemos evaluar? Debemos evaluar que este paciente primero pues tenga sintomatología menos marcada, es decir, que haya menor trabajo respiratorio, menor uso de músculos accesorios, menor frecuencia respiratoria, menor sensación de disnea, porque el paciente está consciente y es lo primero que refiere el paciente es que se siente con menos dificultad respiratoria. Casi todos los pacientes que le pones terapia alto flujo, ellos te dicen, me siento respirando mejor. Ahora, en términos de oxigenación, la terapia de alto flujo no es tan rápida como la ventilación no invasiva. La terapia de alto flujo puede tardarse un poco más de tiempo en mejorar la oxigenación, pero si el paciente no se deteriora su oxigenación, no se empeora su ventilación, es decir, no empieza a retener CO2, no se altera su estado de conciencia, pero sí mejora sus signos de dificultad respiratoria y sí mejora su sensación de disnea,
podríamos tener tolerancia a este paciente más horas porque no se está deteriorando. Si el hecho de que él disminuya su trabajo respiratorio, eso le proporciona al paciente un tiempo de espera más largo porque no se está deteriorando, aunque no mejore ostensiblemente la oxigenación. De hecho, hay un índice que es el índice de ROX, pero es que no quiero adelantarme a la próxima charla que tendremos de terapia de alto flujo. Con el índice de ROX, que se tiene en cuenta la PAFI sobre la frecuencia respiratoria, podríamos tener también una ayuda, ¿sí? Para saber si estamos en los rangos de ROX correctos, el paciente pueda tolerar la terapia de alto flujo y no tener riesgo de fallo. Bueno, gracias, Marce. Y nos preguntan, bueno, no tiene nombre, nos dicen que la FiO2 al inicio de la ventilación mecánica no invasiva lo colocamos igual o menor a lo que estaba manejando y qué saturación tisular de oxígeno podemos tolerar. Bueno, lo mismo que con la oxigenoterapia. Uno espera que estos pacientes no llevarlos tampoco a hiperoxemia, es decir, no llevarlos a saturaciones por encima de 96%, no es necesario. Si es un paciente pocoso, recordemos que la ventilación no invasiva, el objetivo no es corregir en ellos tanto la oxigenación como sí la hipercapnia. Sin embargo, mantener niveles de saturación en ellos por encima de 88% a 90-92% es perfecto. En un paciente que no sea de base POC, 92-94% está muy bien. En cuanto a la FiO2 con la que se inicia, pues idealmente hay varias estrategias. Ahí está la estrategia de tener FiO2 altas e irla reduciendo progresivamente hasta la FiO2 que me logre esas saturaciones. Y la otra estrategia es tener la FiO2 igual a la FiO2 que traía el paciente en oxigenoterapia. Yo soy de la escuela, de la vieja escuela de FiO2 alta y la voy reduciendo, al igual que cuando inicio la ventilación mecánica. Ahora, eso no es un procedimiento que dure 1 hora, no, es un destete que se hace rápido, en cuestión de minutos. En 15 minutos tú ya tienes fijada la FiO2, es decir, que no es que vamos a provocar una lesión pulmonar por oxigenoterapia, por FiO2 altas, por radicales libres, no. Eso es un procedimiento, como les digo, rápido, que puede tardar minutos y que espera uno lograr saturaciones de 92-93%. En el momento ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Pues paso por acá de nuevo a darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos de nuevo el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Espero que de aquí en adelante elijamos el paciente ideal, el candidato que mejor o que mayor no invasiva para todo tipo de paciente. Entonces, en un paciente bien seleccionado puede ser muy útil, pero en un paciente que no sea el correcto puede ser fatal. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima. Parece que pena, podemos hacer una última pregunta. Sí, claro. Nos pregunta también Daniel Vallejo que si hay si hay alguna consideración sobre la humidificación durante el soporte ventilatorio no invasivo. ¿Me escuchaste? Bueno, el tema de la humidificación. Más o menos, pero creo que sé que me estás preguntando. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, ya te escuchamos bien. Ok. Bueno, Daniel, hay que evitar la aerosolización, entonces la humidificación está recomendada en la ventilación al paciente. De pronto en otras charlas el tema de la edad que se proporciona al paciente es muy importante.
en lentes y la protección Marce, de